Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Queda claro en todo momento que los supuestos bonos, aumentos salariales son insuficientes. En el país con la inflación más alta del planeta Tierra, sabemos que se diluye como agua y sal el salario en Venezuela, que no alcanza ni para una pequeña fracción de la canasta básica alimentaria. Así que esta ley busca no solamente acabar con el chantaje, sino entregar las herramientas a cada uno de nuestros servidores públicos para recuperar la dignidad de su puesto laboral, recuperar el poder y la oportunidad de poder vivir nuevamente de nuestro salario, que sabemos que va a venir con el cese de la usurpación. Entrega herramientas jurídicas, legales, constitucionales, en el marco de una ley que está siendo debatida en el Parlamento de cara a esa primera discusión, para discutir estos elementos en cada uno de los ministerios, institutos, hospitales, escuelas. Hoy queda reivindicado esos años de lucha, que tiene repercusión en su Parlamento, que tiene repercusión, por supuesto, de cara no solamente a la directiva, sino a lo que esperamos hoy, de una lucha de años que han dado tanto nuestros servidores, pero que estamos respaldándolos entonces y acompañándonos en una lucha que es de todos. La lucha de uno es la lucha de todos, como ellos han reivindicado en todo momento. Hoy sabemos que con el simple aumento salarial a uno de los sectores no es suficiente. Hoy sabemos que no solamente basta con la atención a un contrato colectivo, que sabemos que no van a poder cumplirlo, que sabemos que no va a generar los cambios. Hoy entonces inicia esta fase que va a ser discutida en cada ministerio, en cada instituto, en cada sector de la vida pública, porque el objetivo en definitiva es devolver al servicio de los venezolanos la administración pública. Es quitar el chantaje, el secuestro, la persecución laboral, sindical. Ese en definitiva es el llamado hoy de cara a la Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, en compañía con todos los sectores de la vida de la administración pública. Han sido años incluso de discusión y, como lo decíamos en alguna de las reuniones, a nosotros como presidente encargado nos encantaría tener un conflicto laboral con cada uno de los sindicatos, que ese fuera el problema además, pero para poder cumplirlo en el marco del respeto, en el marco no de la persecución, sino del cumplimiento de las justas exigencias y reivindicaciones del pueblo de Venezuela. La respuesta hoy del régimen a cualquier solicitud, agua y luz, por cierto, para militares armados. Agua y luz, estamos hablando de lo elemental. ¿Cuántos líderes sindicales no están presos hoy? La única respuesta es de la prensa libre, persecución. A técnicos de sonido que simplemente prestaban colaboración para cada uno de nuestros actos, medidas cautelares. Eso pasa cuando un régimen no tiene respuesta a nada. Para nuestra respuesta es lo contrario: garantías, derechos, reivindicación, discusión, hablar de la transición, del rol de cada uno de estos ministerios, instituciones, de cómo va a ser vista de nuevo la administración pública. Esa es la respuesta que tenemos hoy a nuestros trabajadores, que van a contar con el respaldo a sus luchas. Y cuando no articulemos, bueno, debatimos, discutimos, vamos a un conflicto en el marco de los derechos, en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos en definitiva. Así que hoy, de nuevo, marco un antes y un después con la relación también de nuestros trabajadores con el Ejecutivo, con el Legislativo. Hoy marca un antes y un después, porque hoy entendemos, además, que todos somos necesarios en este proceso. De que la única forma de volver a reivindicar cada uno de esos derechos
es con el compás y el acompañamiento de todos. Así que cuenten entonces con esta ley de garantía, cuenten entonces con el respaldo de este Parlamento, pero sobre todo con el compromiso de muy pronto, como lo decimos hace unos días, hoy me siento orgulloso de los trabajadores que aún resisten, que aún mantienen lo que queda del sistema de salud, de Corpoelec, educativo, PDVSA, entre otros. Hoy lo que ha mantenido, lo que ha sobrevivido a los embates de la dictadura ha sido gracias al recurso, al talento humano venezolano, a nuestros empleados trabajadores, que a pesar de las condiciones infrahumanas, puedo decirlo, en la mayoría de los casos de los puestos de trabajo, se mantienen dando la cara por el país que tenemos, pero sobre todo por el que vamos a construir. Ese es el gran mensaje también el día de hoy. Y para eso necesitamos ir más allá, no solamente la discusión, sino la justa protesta, el acompañamiento y la reivindicación de cada uno de estos sectores. Muchísimas gracias a nuestros trabajadores, a nuestros empleados públicos. Seguimos adelante. Miren, no he escuchado la declaración de la alta comisionada para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Tú me comentas que dices que quien usurpa funciones del Ejecutivo, dijo la alta comisionada que no tiene disposición de diálogo. Es que nosotros eso lo sabemos hace años. Y por eso hemos dicho que nuestra ruta es muy clara: cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y que la presión ciudadana internacional de los empleados públicos, de las Fuerzas Armadas, van a ser el pilar que dé y abra las puertas a una transición en Venezuela. Yo creo que eso queda muy claro, y que cualquier iniciativa en el marco de esta ruta será bienvenida en el caso venezolano. Así que creo que eso ha quedado meridianamente claro, que tampoco funciona nada que vaya en contrasentido a generar presión a lo que sabemos es una dictadura y no va a ceder alegremente el poder, porque saben que, por ejemplo, negaban la existencia de la emergencia humanitaria compleja y tenían que negarla. ¿Por qué? Porque una emergencia humanitaria compleja, la palabra compleja quiere decir que fue a raíz de desastres humanos, no naturales. Es decir, que fue consecuencia de malas decisiones, corrupción, incapacidad, etc. Entonces, claro que tenían que negar la emergencia humanitaria compleja, cosa que tuvieron que reconocer, entre comillas, por vía de los hechos, por presión de la ciudadanía. Tenían que negar la existencia de grupos paramilitares, tenían que negar la existencia de violación de derechos humanos, cosa que se ha hecho imposible de invisibilizar. La corrupción, por lo cual están sancionados muchos. Entonces, esto viene en el mismo elemento. O sea, la presión legítima, genuina, ciudadana, constitucional, democrática, internacional, de nuestros empleados públicos, de la comunidad internacional, es lo que va a permitir generar una transición, no al revés. Entonces, es importante eso en ese marco. Vamos a seguir favoreciendo cualquier iniciativa que nos lleve al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso lo hemos dicho desde el principio, y lo dijimos en ese marco. ¿Quedamos escépticos? Bueno, es evidente, ya incluso la alta representante lo es, por razones obvias, porque sabíamos que no tenían, no disposición, no. O sea, ellos tienen disposición de ser Siria. Lo decía Bashar al-Assad, se comparó con Venezuela, y realmente es el único país en macro indicadores, a nivel de macroeconomía o a nivel que podemos comparar, en flujo migratorio, niveles de desabastecimiento, inflación, contracción del PIB, es decir, un país que estaba en guerra. Pues imagínense ustedes, no fui yo quien lo comparé, lo comparó Bashar al-Assad, un genocida, que se reunió recientemente con quien usurpa funciones también en Cancillería, Arreaza. Entonces, ahí está muy claro el modelo que ellos, un grupito muy pequeño, por cierto,
grupito muy pequeño, quisiera impulsar. Los que ponen la opción de guerra, de genocidio, de paramilitares armados, ahí están. Es Maduro y su régimen. El otro 91% del país, y va ascendiendo el número, está a favor de una transición en Venezuela. Así que eso creo que es importante destacarlo y rescatarlo de lo reciente. De nuevo, midan e invito a medir sobre todo a los medios de comunicación internacionales: contracción del PIB, flujo migratorio, niveles de desabastecimiento, acceso a la información, acceso a servicios básicos vitales, agua y luz, y luego derivamos al resto. Y solamente pueden ser comparados, como lo dijo al-Assad, con países como Siria. Y eso lo produjo el régimen, y eso lo produjo Maduro y su combo. Que tengamos esos niveles dramáticos, alarmantes, sin precedentes en este hemisferio. Entonces, cuando ellos hablaban de guerra económica, cuando ellos hablaban de guerra eléctrica, que ellos inventaron, terminaron teniendo la razón, pero era la que tenían ellos en contra de los ciudadanos venezolanos. Aquí en ningún momento hemos salido del marco de lucha pacífica, aunque ha sido dura, ha sido muy sacrificada, pero hoy más del 91% está a favor de un proceso de cambio en Venezuela luego de años de construcción de mayoría. Estamos trabajando en la visita de Maracaibo, y en las próximas horas el equipo del Comité de Ayuda y Libertad va a dar los puntos de referencia para el día miércoles. Sí, con respecto al vencimiento del bono, sigue en debate. Lo importante es que hemos ido tomando control del proceso. Del régimen endeudó a la nación de manera inescrupulosa. Eso es lo primero que debe saber Venezuela. Incluso el tesorero de la nación se declaró culpable de haber recibido $1.200 millones en soborno para emitir deuda y distribuirla discrecionalmente. Creo que eso es lo primero. El contexto, además, en el cual se realizó todo este endeudamiento de la nación. La excusa era para financiar PDVSA, para financiar el aumento de la producción petrolera, la cual decayó en más de 75%. Entonces se le hizo una gran estafa por vía gubernamental al país. Eso es importante, que poner el acento en su momento en ese elemento. Saquearon de manera inescrupulosa Venezuela. Ya sentenciado, se declararon culpables, está la traza del dinero, está cada uno de los elementos. O sea, en este marco y en tomar control de los activos de Venezuela en el exterior para evitar, en definitiva, perderlos, porque además el debate sería, bueno, ¿cómo queda Citgo específicamente en ese proceso? Eso es en definitiva el debate. Eso es importante también que lo sepa y se realice correctamente de cara al pueblo de Venezuela. Entonces, en el marco de ese debate, estamos dando la discusión, producto de que además el control de los activos no es disposición en este momento. También es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Por el marco, bueno, rendición de cuentas, en el marco de transparencia, ejercicio de ese dinero. Entonces, con esas variables es que estamos dando ese debate. Todavía tenemos unos días para terminar de definir. La segunda pregunta. Sí, con el tema de China y Rusia seguimos insistiendo. O sea, la construcción en economía, a diferencia de lo que piensa la mayoría, la variable más importante no son los indicadores, es la confianza. La variable más importante en economía es la confianza. Entonces, construir confianza es el primer elemento que tenemos para cualquier tipo de negociación.
bien sea empresas chinas, rusas, americanas, colombianas, la que sea. Evidentemente se hace referencia más a las chinas y las rusas por la cantidad de inversiones que tienen y los compromisos que adquirieran este régimen durante años. Y lo que hemos dicho es sencillo: todo lo que esté en el marco de nuestra Constitución, de nuestras leyes, por supuesto que será respetado y revisado correctamente por el Parlamento Nacional. De nuevo, el régimen hace ver alianzas y apoyos que no tienen. Desde el 2015 ellos no reciben ningún tipo de financiamiento de estos dos países, sino simplemente aprobados anteriormente y que buscan atender las inversiones de esos países aquí. Entonces eso también es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela. Y con respecto a los paramilitares hay que diferenciar. Mira, una cosa son colectivos, una cosa son paramilitares. Cuando envían a paramilitares armados a reprimir o contener manifestaciones legítimas, como lo hicieron el domingo pasado y lo han hecho en distintos lugares, eso constituye delito de lesa humanidad, tanto para el que ordena como el que deja hacer, en el caso de esto de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Entonces, los trabajadores públicos saben muy bien el riesgo que se enfrentan, como lo sabemos los que hacemos política, como lo hacen los periodistas, como lo hacen los trabajadores sindicales, como lo hacen los estudiantes. Sabemos el riesgo que hoy tiene en Venezuela vivir en dictadura. No hay ningún tipo de libertades que sea respetada en el orden jurídico de Venezuela. Y en ese marco actuamos, sabiendo de los riesgos, de las amenazas que van a tener, ¿cierto? Que ya tienen, que ya tenemos. Ahora, pero no va a ser el miedo lo que detenga a Venezuela. No va a ser el miedo, sino todo lo contrario. La esperanza de un mejor futuro. La esperanza del país que vamos a construir. Así que en ese marco de riesgo, y que lo sepa el mundo, ojalá que sea un tema legal, de que aprobamos la ley y al día siguiente se respeta. No respetan ni siquiera el pago y las convenciones actuales. Y por eso hablamos del cese de la usurpación, de las garantías para los trabajadores que se pongan del lado de la Constitución, que tengan su garantía de cara al gobierno de transición. Entonces, eso es lo importante en este momento, que sabemos la dificultad y a pesar de eso, seguimos adelante. Y la denuncia persistente de estos grupos armados que pretenden intimidar a nuestros trabajadores públicos, a nuestros adultos mayores, a los que reclaman agua, luz, electricidad, comida, medicina, entre otras cosas. Pero eso no va a ser lo que nos va a detener. Miren, el régimen sigue en un juego, o creen ellos que están en un juego de geopolítica y hacer ver que tienen un respaldo que no está, lo creen de verdad que pueden, con base a eso, sostener algo que es inevitable, que es una transición democrática en Venezuela liderada por venezolanos en cooperación con poderosos aliados del proceso democrático en Venezuela. Yo no sé qué es mejor o peor para Venezuela, incluso para el régimen, por cierto. O sea, que de manera torpe van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental. Es decir, me parece incluso torpe, incluso para este régimen que viene cometiendo muchas torpezas, seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente para cualquier elemento, incluso para el régimen, o sea, incluso para los que de verdad ven algún tipo de viabilidad a un conflicto que es de los venezolanos, que ellos generaron, que repito, pusieron en indicadores a niveles de países en guerra, producto de su incapacidad, corrupción, miseria. Entonces, mira, no sé, no tengo mayor información con respecto al vuelo que está llegando, un vuelo comercial, vale acotar, es la segunda empresa, la línea aérea comercial de Irán, que fue sancionada, que tengo entendido, por una denuncia que tuvo por llevar tropas a Siria, por cierto, creo. Es la información que tenemos al momento. Ya valoremos quién está financiando eso además, porque si lo está financiando el régimen, dudo que haya mucho flujo comercial Irán-Caracas, Teherán, o sea, lo dudo a priori, pero esto de nuevo una apreciación a priori. Debemos ir al detalle de esto
y si es que está viniendo vacío el vuelo, si tiene, cuál es el protocolo, cuál es el manifiesto de vuelo. Bueno, eso ya tendremos información al respecto. Pero de nuevo, un régimen que quiera hacerse ver acompañado, tiene que hacer estas, digamos, piruetas. Entonces la llegada de un vuelo comercial causa revuelo. Bueno, es un vuelo comercial, ciertamente de un país que de una línea además sancionada, que tenemos que ir al detalle. Pero bueno, si los aliados son Irán, Siria, bueno, ya sabemos que ahí no hay mucho, porque ni siquiera financiamiento van a sacar ahí, por cierto. O sea, y el problema del régimen es de financiamiento, porque se robaron todo el dinero, destruyeron PDVSA, están desesperados viendo si sacan flujo de caja a través del oro para financiar su paraestado, incluso, pero les es insuficiente. O sea, pasaron de un gasto público, el mayor de Latinoamérica, a uno de los menores. Entonces, el problema del régimen de Maduro es, de nuevo, entre otros, además de violación de derechos humanos, persecución, falta de democracia, de respeto, que se le venció el periodo, que no tiene legitimidad, todos esos, pero súmale que no tienen dinero porque se robaron el dinero de Venezuela. Estamos protegiendo, por supuesto, los activos del país para que no se lo sigan saqueando, y un vuelo comercial Teherán-Caracas no recupera confianza, todo lo contrario, va en sentido contrario de recuperar confianza en la economía venezolana. Así que poco en la práctica le va a ayudar eso. Miren, dos cosas. La ley de amnistía y garantías está enfocada principalmente en el sector militar y funcionarios públicos de alto rango. Y la ley de garantías a trabajadores es a los empleados públicos. O sea, hay una diferencia importante en ambos proyectos de ley, que ambos estarán en paralelo siendo discutidos y aprobados una vez tengamos los consensos necesarios en los sectores claves para que tengan efecto específico de cara a colaborar en el proceso del cese de la usurpación. Es decir, en maneras incluso más llanas, está enfocado en militares para favorecer el proceso de transición venezolano y funcionarios de alto rango, y en la administración pública, trabajadores, sindicatos, de cara a favorecer un proceso de transición a la democracia, y que los sectores involucrados fundamentalmente en un proceso de cambio en Venezuela, empleados públicos, trabajadores, militares, se sientan partícipes de un proceso. ¿Ok? Nos sintamos. Creo que es importante como sociedad, y eso, por cierto, lo dijimos desde el principio, desde el 5 de enero, y ustedes mismos lo pudieron recoger en ese momento. Son dos proyectos distintos de ley. Y con respecto a Italia, la premura tiene que ver, y lo he dicho también, con las capacidades. Es decir, cuando, por ejemplo, avancemos en el proceso de que los paramilitares armados sean llamados así y las Fuerzas Armadas la cataloguen así, es un avance, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces, bueno, estamos llegando a momentos importantes para lograr la aprobación. Con respecto a lo que trascendió de Italia, tenemos la información únicamente de prensa. Estamos solicitando información oficial al Parlamento italiano y al gobierno italiano para saber procedencia, origen, entre otras, de minerales venezolanos en ese país. Pasó muy similar en Uganda, ¿no? Que la policía de Uganda encontró oro. Entonces, de nuevo, esto viene a ser el proceso del saqueo a la nación. Están buscando financiar de manera extraoficial el paraestado, el financiamiento de el partido, de las bandas armadas, por fuera, y termina derivando en corrupción, en incautación,
en otras cosas, como por ejemplo el caso del oro y el coltán. Una más. Gregorio Jaime presidente, con respecto a la movilización de este miércoles, detalles, el objetivo principal de esta movilización y segunda pregunta, no sé si manejan cifras con respecto a la producción petrolera a propósito de las fallas de Sí, bueno, continuamos en la fase de Operación Libertad. Hoy tenemos la etapa con empleados públicos, la ley de garantías, el seguir sumando sectores que están de cara al cambio, pero que tengan las herramientas para organizarse y para elevar su voz. El día miércoles tendremos una fase importante de organización en defensa y salvaguarda de la integridad de los venezolanos. Sabemos cómo actúa el régimen ya, sabemos cómo actúa cada uno de los actores del régimen, persecución, amenazas. Hemos visto cómo ha disminuido también, pero también cómo crecemos en número. Así que la organización, la comunicación es fundamental. Y de cara al miércoles, tenemos esta etapa de y los puntos sí, con respecto a la producción ya trascendió, se estima en 568.000 barriles lo que se exportó en el mes pasado. Pareciera que no va a levantar mucho la producción, y tiene que ver con varios elementos. O sea, con la crisis eléctrica impactó, pero no fue lo que más se redujo. Se estima que también entre 500.000 y 700.000 barriles va a ser lo que va a estar oscilando en los próximos días. Esto es una emergencia importante que está en el marco también de recuperación temprana y rápida del país. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.